Estoy en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 20 y 21. Segunda de Reyes 13, 20 y 21. El título de mi mensaje tiene que ver directamente con el texto que dice así: y murió Eliseo, el profeta Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Un pasaje de esos que no estamos acostumbrados quizá a leer y que impacta por el contenido sobrenatural. Es fácil leer una promesa, un mandamiento, una historia de Jesús y demás, pero cuando leemos estos pasajes que salen del común denominador del resto de la Escritura, es algo realmente curioso. Ayer, sin ir más lejos, estuve en un cementerio, estuve visitando a un familiar y pensaba también en este pasaje, después de charlar con alguien que trabaja dentro del cementerio, y voy a leerlo una vez más porque quiero darle énfasis a este texto. Dice: murió Eliseo, como cualquiera de nosotros, y lo sepultaron. Entrado el año, ya había pasado un tiempo, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Y alguien podrá darle un mérito extraordinario a este profeta que, si bien para ser muy escueto, hizo muchos milagros. Eliseo sanó gente, proveyó y multiplicó los alimentos cuando había una crisis paupérrima en el ámbito económico. Es un profeta que se destaca por sobre los demás porque le dio de comer a la viuda, resucitó un niño que había muerto en el campo, y podemos estar hablando de todo lo maravilloso que hizo Eliseo, pero aún de muerto sigue haciendo milagros. ¿Cuántos dicen amén? Y Lutero encontraba en toda la Escritura a Cristo. Esto ya lo dije en un mensaje hace poco. Y todos los pasajes para Lutero apuntaban a Cristo, de una u otra manera. No así Calvino. Calvino decía que no es tan así, y que no se puede encontrar tipos de Cristo en toda la Escritura. De hecho, él subestimó algunos salmos a los que Lutero les había adjudicado que eran salmos mesiánicos. Él los descartó y redujo los salmos a atribuírselos a Cristo. Pero yo quiero pensar como Lutero en esta mañana y decir que Cristo está en toda la Escritura. Simplemente para decir que también todo aquel que se acercaba al sepulcro de Jesús revivía. Porque Jesús a ese sepulcro le dio un antecedente muy particular. A ese sepulcro le dio una validez que antes los sepulcros no tenían, pues nunca hasta ese momento había salido alguien de allí. ¿Cuántos dicen amén? Eliseo se destaca. Quien lea este pasaje va a decir: es extraordinario este hombre, que aún de muerto siga haciendo milagros, siga resucitando vida. Esa sería la connotación positiva. Pero yo quiero darle una connotación negativa al texto. ¿Me acompaña? Vamos a leerlo
incrédulamente. Vamos a leerlo desde una crítica, pero constructiva. ¿Se anima? ¿Qué hace, sería la pregunta, la unción en un sepulcro? Pregúntale al de al lado, ¿qué hace la unción en un sepulcro? Para aquellos que merezcan una explicación, unción es intervención divina sobre un acontecimiento. Unción es el respaldo de Dios o de parte del Espíritu Santo sobre un acontecimiento. Unción es la presencia de Dios que opera los milagros. Ahora pregunto, ¿qué hacía esa unción en un sepulcro? Ya que el título de mi mensaje es: Dios no unge sepulturas, sino que unge hombres. ¿Para qué Dios va a ungir un sepulcro? Como si el sepulcro pudiera atestiguar de Dios. Como si el sepulcro pudiera reivindicar la causa del Evangelio. Es cierto que en Jesús el sepulcro, como dije hace un momento, cobró otra dimensión. Los sepulcros ahora son vistos de otra manera, ya que dice el libro de 1 Corintios capítulo 15, que cuando suene la trompeta los sepulcros se abrirán y los justos resucitarán a vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué hace aquí un sepulcro dando vida? Ya que la vida debe ser transmitida por hombres de Dios que anuncien a un Dios vivo, ya que Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. No voy a ser redundante en el hecho porque estos hombres es muy fácil de interpretarlo. Unos hombres van llevando en un cortejo fúnebre a alguien que se murió, un ser querido, un familiar. Pero al ver que los enemigos de Israel venían a atacarlos, soltaron el muerto y huyeron despavoridos. Es fácil interpretarlo. El cadáver cayó, a lo mejor rodó desde una altura considerable y fue a pegar justo donde estaban los huesos de Eliseo. Vuelvo a la misma pregunta, ¿qué hacía la unción en los huesos de Eliseo? Alguien podría decir, bueno, pastor, es que su vida fue tal la presencia y la manifestación de Dios, es que ese hombre estaba tan ungido que aún su osamenta, sus huesos, transmitieron todavía el poder de Dios. Vuelvo a la pregunta negativa, ¿qué hacía la unción en una tumba? Si usted si usted ve las páginas de la historia, todos los hombres de Dios que hicieron cosas extraordinarias por Dios, que fueron llamados por Dios, siempre dejaron un legado. Y siempre al retirarse de la escena, encomendaron a otro la misión y la causa de Dios. Es así lo que hizo Moisés dejando a Josué, su sucesor. Es así como Elías dejó a su sucesor, Eliseo. Y hay un montón de profetas que hicieron lo mismo. Samuel dejó su tarea profética a Gad, Ido y el profeta Natán. Y así cada uno se fue perpetuando en sus discípulos. Pablo dejó a Timoteo, Bernabé a Juan Marcos, y así sucesivamente. Es que yo recibo algo de Dios, manifiesto a Dios, pero a su vez tengo que perpetuar y prolongar lo que Dios me dio en otros. ¿Se entiende? En algún momento tendré que hacer un paso al costado, pero alguien tendrá que seguir con la antorcha del Evangelio. ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿por qué Eliseo se lleva a la tumba la unción? Porque no levantó un sucesor. Y el que posiblemente calificaba para ser el sucesor de Eliseo, Giezi, tenía más puesta la mirada en la fortuna, tenía más puesta la mirada en el galardón terrenal, tenía más puesta la mirada en las cosas terrenales que en la causa de Dios. Y cuando en una oportunidad Eliseo sana a un leproso, el leproso viene a traerle presentes a Eliseo, Eliseo no los quiere agarrar
Porque con las cosas de Dios no se comercia, con las cosas de Dios no se hace trueque, con las cosas de Dios no se negocia. Eso es de pura gracia. Pero el criado de él dijo, yo sí quiero ese presente. Y se le pegó la lepra de aquel hombre que había sido sanado. Pero Eliseo no pudo trabajar un discipulado en otro. Eliseo no pudo levantar un sucesor digno. Eliseo no tuvo la capacidad de perpetuarse en alguien que deseara seguir sus pasos. Aparentemente no. Y esa unción se la llevó a la tumba. Por eso he aquí el título de mi mensaje: Dios no unge sepulturas, Dios unge hombres. Que haya sido este un caso particular de resucitar un muerto mediante una sepultura ungida, no significa que usted tenga que llevarse la manifestación de Dios al cementerio. Dios hoy quiere ungirlo y Dios quiere hacerlo hoy a usted una voz cantante del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? En Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, encontramos la gran comisión. Dice: por tanto, id a las naciones, haciéndolos discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos leyeron esa palabra? Id por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones. Quiere decir que cada uno de nosotros, que somos discípulos de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Otros discípulos. El Evangelio tiene que ser desperdigado por doquier. El Evangelio tiene que tener esa capacidad de diseminarse en todo ámbito. Por eso vino realmente en un momento adecuado nuestras visitas, como mencionaba recién, en la universidad, los chicos con vida estudiantil predicando la palabra, a donde está la necesidad, a donde hay muchos que tienen necesidad de Cristo, los chicos que están en el penal, donde se les lleva el Evangelio, donde hay una propuesta de vida, donde hay un cambio de vida, donde hay una regeneración mediante el Evangelio de Jesucristo. Es que el Evangelio tiene que estar en todas las áreas de la sociedad, en todos los estratos sociales, no importa su posición. Es que Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. Nuestro Señor nos envió a ser discípulos. No nos dijo: vayan y funden denominaciones. No nos dijo: vayan y funden edificios, templos. No dijo: vayan y organicen ministerios. Él dijo: vayan y hagan discípulos. Anuncien el reino. Nosotros, la iglesia, somos los que hemos institucionalizado el Evangelio. Digo más, hemos monopolizado entre cristianos a Cristo, como si los de afuera no tuvieran los mismos derechos y los mismos privilegios a la salvación. Quiero decirte, hermano querido, que si no nos mueve la compasión, nos paralizará la religión. El hecho de venir aquí un domingo a escuchar un mensaje, un sermón, puede ser productivo para tu vida, te puede iluminar la mente, te puede iluminar el alma, el corazón. Dios puede romper las cadenas en tu vida. Dios puede hacer tantas cosas lindas en este ámbito aquí, donde se predica la palabra, donde estamos en comunión y donde la presencia de Dios se manifiesta. Pero quiero decirte que no tiene que ser un fin en sí mismo, sino que eso tiene que potenciarte para ir y decirle al mundo lo que está ocurriendo en tu vida. Algunas frases: el Evangelio es al perdido como, se me ocurrieron, el médico para el enfermo, el bombero para el incendio, el cocinero para el hambriento, el abogado para el culpable, el agua para el sediento. Esto y muchas cosas más puede ser el Evangelio a nuestra sociedad. Quiero que vayan por un momento al libro de los Hechos. En nuestras Biblias aparece este libro con el título Hechos o Hechos de los Apóstoles, pero quiero decirle que en su
origen, su título original era Los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. ¿Quiere repetirlo conmigo? Vamos, los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. ¿Quién era el que hacía esos hechos? El Espíritu Santo. ¿A través de quién? De los discípulos, de los apóstoles. Pero yo me paro en el título. Hechos. La versión King James, en inglés, lo menciona en la traducción como actos. Actos de los apóstoles. Porque un hecho es un acto. Ahora, la iglesia tiene mucha palabra, pero no tiene hechos. Voy a ser redundante con esto. La iglesia tiene mucha palabra, pero no tiene hechos. Y hechos no es en el sentido semántico de la palabra, no es una palabra abstracta, es una palabra que conlleva una acción, ¿sí? Un hecho es algo que ocurre en espacio y tiempo, es algo que uno lo puede ver, lo puede presenciar, lo puede producir. Y nosotros necesitamos vivir hechos, no palabras. Fueron las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios, cuando dijo: mi predicación no consiste en vana palabrería, ni en sabiduría humana, sino en el poder de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Alguien puede poner en tela de juicio un mensaje, una palabra, pero nadie puede poner en tela de juicio un milagro, un acontecimiento sobrenatural. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles justamente lo que cuenta son los hechos divinos, la obra sobrenatural del Espíritu Santo, las sanidades, los milagros, las conversiones, la transformación de vida. Sin ir más lejos, ¿se anima a leer conmigo en 3 minutos todo el libro de los Hechos? ¿Cuántos se animan? Lo llevo a un viaje, póngase el cinturón porque vamos rápido y a lo mejor vaya a violar algunas normas de... Dice el capítulo 1, verso 8. Ya empieza candente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Usted sabía que nosotros somos lo último de la tierra? ¿Cuántos sabían eso? Somos el país más austral del mundo. ¿Cuántos sabían eso? A ver. Estudiantes de geografía. ¿Cuántos? Así que cuando el Evangelio llegó a Argentina habrán dicho, llegó hasta el último de la tierra, tiene que venir el Señor. No, todavía falta. Pero quiero que se concentre en la primera parte. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hay quienes toman el poder de Dios para caerse al piso. No digo que eso esté mal, no estoy en contra de esas cosas. Pero hay quienes toman el poder del Espíritu Santo para manifestaciones externas, o manifestaciones de poder, o manifestaciones públicas de lo que Dios puede hacer. En sí mismo, lo que está diciendo, van a tener la capacidad, van a tener el denuedo, van a tener la voluntad, van a tener la valentía y el arrojo de poder dar testimonio de un hecho. Vamos a ser testigos. Pero si usted va al capítulo 1, verso 22, dice también, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué somos? Dígale al lado, sos un testigo, no un testigo de Jehová. Sos un testigo, capítulo 2, verso 6. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia... Pero note usted, le oía hablar. ¿Qué hablaban? El Evangelio. ¿Qué hablaban? A Jesucristo. ¿Qué hablaban? Del perdón de pecados. Verso 11. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas. Otra vez, hablar, comunicar, ser testigo, dar a conocer, del verbo laleo en griego.
Verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, diga conmigo, alzó la voz. La voz no hay que alzarla solamente en casa, para gritarle al cónyuge, para maltratar a los perros. En la voz hay que levantarla para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Alzó la voz y les habló diciendo. Y ahí viene todo el resto. Capítulo 2, verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigo. Hablar, testigo, recorre todas las páginas del libro de los Hechos. Por eso tenían hechos, porque hablaban. Por eso tenían hechos, porque eran testigos. Cuando veníamos esta mañana desde Morón aquí, vemos el primer choque, entrada de Campo de Mayo. Después vemos el segundo choque, los autos destrozados. Segundo choque, Márquez y San Martín. Vienen del sábado a la noche, vienen bebidos, vienen quién sabe en qué condiciones manejando. Choques por todo lado. ¿Sí? Y que había personas ahí esperando junto con la policía dando testimonio. ¿Qué estaban haciendo? Capítulo 2, verso 40. Con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación, con palabras. Capítulo 3, verso 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y... Toda oportunidad ellos comunicaban el Evangelio, en toda oportunidad predicaban la palabra, eran testigos. Capítulo 4, verso 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. ¿Usted puede dejar de decir lo que vio y oyó de parte del Señor? Si usted se calla, las piedras hablarán. Pero uno no puede dejar de decir lo que ha visto y lo que ha oído. Capítulo 5, verso 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas, en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Los enfermos eran sanados con la sombra. Capítulo 5, verso 32. Y nosotros somos testigos suyos. Capítulo 6, verso 10. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Capítulo 7, verso 59. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe. ¿Por qué lo apedreaban? Por hablar la palabra. ¿Por qué lo hablaban? Por comunicar lo que había visto, lo que había oído, por ser un testigo. Capítulo 8, verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba, ¿a quién? A Cristo. Capítulo 8, verso 30. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Le contaba el miércoles a algunos hermanos que no estuvieron, ustedes no estuvieron, le contaba a los hermanos el miércoles que el domingo a la tarde fuimos a hacer unas compras a un supermercado, eso grande, un shopping, Plaza Oeste, y con Matías, a un hombre de 76 años, lo confrontamos, fuimos, nos presentamos, le hablamos, le dijimos, usted necesita a Cristo, usted tiene que conocer a Dios, usted necesita en sus 76 años hacer un replanteo de su vida, Dios le ha dado todos estos años, le ha dado una familia hermosa. Así empezó nuestra predicación y le predicamos. El día lunes o martes le prediqué a una chica de 14 años tirada en la vereda en el centro comercial de Morón con una pipita de aluminio fumando paco. La vi tan ahogada en una tos, con el rostro tan demacrado. Me acerqué, le regalé mi botellita de agua y le hablé de Cristo. Y estoy muy preocupado y a su vez entusiasmado de que cada persona que me encuentro en la calle y cada persona que me confronto, hablarle del Señor, hablarle de su perdón, hablarle de su amor, hablarle del Evangelio. Usted diría, pero pastor, eso no es el común denominador de los predicadores. Quiero decirle que el predicador muchas veces se amolda al púlpito, el predicador se acomoda a la iglesia, el predicador
Le es fácil predicar desde aquí adelante, traer un discurso, traer una predicación, pero el verdadero mensaje está allí afuera, donde en forma espontánea el Espíritu Santo te va a dar que hablar al que tiene una necesidad. Capítulo 9, dice en el verso 17 que Saulo iba de una ciudad a otra y Jesús se le aparece en visión y le habla y queda ciego y manda a uno de sus discípulos llamado Ananías para que éste le imponga las manos, reciba el Espíritu Santo, sea sanado y le predique el Evangelio. El capítulo 10, voy a ir más rápido, habla de Pedro y de Cornelio, donde Pedro es por primera vez en la historia enviado a los gentiles fuera del ámbito y de la jurisdicción judía a predicarles, y allí se convierte Cornelio con toda su familia y con todos sus vecinos. En el capítulo 11 dice el verso 19 que los que habían sido esparcidos por la persecución, como habían matado a Esteban, querían ir por todos los cristianos. Entonces los cristianos que hicieron tuvieron que irse de la ciudad, y mientras iban y se mudaban a otras ciudades, ¿qué hacían? Llevaban el Evangelio, predicaban en otros ámbitos. Capítulo 12, Jacobo muere por predicar la palabra. Herodes manda a matarlo, lo ejecutan, lo traspasan con una espada. Capítulo 13 nos menciona el primer viaje misionero de Pablo, donde en distintas ciudades predican y tienen conversiones, hablan del Evangelio. Capítulo 14, Pablo es apedreado en Listra por predicar la palabra. Capítulo 15 habla del segundo viaje misionero de Pablo, en el verso 36 puntualmente. Capítulo 16 se convierte una mujer llamada Lidia en la ciudad de Filipos, luego se convierte también un carcelero. El capítulo 17, Pablo, verso 17, predica en Atenas, en pleno Grecia, donde estaban los filósofos, donde estaban los más elocuentes de la historia. En el capítulo 18, Pablo predica en una ciudad portuaria más prominente de aquella época, en Corinto, donde también funda una iglesia. En el capítulo 18, verso 26, dice, de Apolos, en Éfeso, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Comenzó a hablar con... Capítulo 19, verso 11, dice, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, y así sucesivamente en el capítulo 20, en el capítulo 21, en el capítulo 22, Pablo relata su conversión ante las autoridades civiles de aquella época, capítulo 23, ante un concilio que habían hecho los religiosos, en el capítulo 24, 25, 26, ante el rey Agripa, César de aquel momento. Capítulo 27, Pablo es enviado a Roma y arriba del barco, en la embarcación, les predica a todos a Jesucristo diciéndoles que se le apareció un ángel. El capítulo 28, un naufragio los arroja en una isla. Van a la isla, Pablo le ora a un enfermo, lo sana, le predica a los isleños. Y cierra el capítulo de los Hechos, capítulo 28, verso 30. Y cuando hubo dicho esto, los judíos, verso 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. ¿Y cómo termina el libro de los Hechos? ¿Con una salutación? ¿Con un cierre? ¿Con una conclusión de algún consejo? No. Porque el libro de los Hechos quedó inconcluso. Porque el libro de los Hechos lo tenemos que escribir nosotros, la iglesia. Pregunto, ¿estás escribiendo parte de tu vida en los Hechos del Espíritu Santo a través de tu vida? ¿Qué vas a pretender que se escriba de tu vida
en una lápida algún día, que en paz descanse? ¿O este fue un hombre y una mujer que vivió para la causa del Evangelio? ¿Qué te gustaría que se ponga? A mí me gustaría que pongan ese texto que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bueno, van a tener por una lápida así para mí. Les va a salir sus buenos mangos, pero valió la pena. Hermanos queridos, quiero leerles una historia. Un hombre escribió lo siguiente: ¿tienes un deseo de orar por los perdidos como lo tuvo Jesús? ¿Tienes la pasión que inspiró a Juan Knox a pedir: dame Escocia o me muero? ¿Es tu actitud como la de George Whitefield, quien oró: oh Señor, dame almas o toma mi alma? ¿Lloras como Henry Martin cuando ves a otros atrapados en una religión falsa y gritas: no puedo aguantar más mi existencia si Jesús ha de ser tan deshonrado? Dios usó a estos hombres fieles como herramientas poderosas para traer la salvación a muchas personas que se estaban muriendo. Cada uno de ellos tenía un entendimiento claro y vívido de lo que estaba en juego en el Evangelio, porque el Evangelio es un asunto de vida o de muerte, una eternidad en el cielo o en el infierno. ¿Te das cuenta que tus familiares, tus compañeros de trabajo, tus vecinos pasarán una eternidad sufriendo en el tormento, separados de la presencia de Dios, si no se aferran a Cristo? Esa realidad te debe llevar a tus rodillas, no solo por ellos para que crean en el Evangelio, sino también para que Dios salve sus almas. Te pregunto, ¿estás orando por los perdidos? ¿O estás orando solamente por tu necesidad, por tu miseria? ¿Estás orando por tu enfermedad? ¿Estás orando para que vos puedas estar bien? Alguno me dirá: bueno, cuando yo esté bien voy a ser el instrumento que Dios necesita. Te voy a decir algo: si esperás a eso, nunca va a llegar esa oportunidad. Pablo predicaba hasta enfermo, porque cuando le llegó a predicar a los Gálatas estaba bajo la fiebre malaria de Asia. Y dice la Biblia que él les predicó a los Gálatas y que los Gálatas fueron tan convencidos de pecado y tan abrazados por el Evangelio que estarían dispuestos inclusive a darle sus propios ojos si fuera necesario. Un puritano inglés del siglo XVII, Richard Baxter, escribió: si tienen corazones de cristianos o de hombres en ustedes, dejen que tengan anhelo por los pobres, por los ignorantes e impíos. Por desgracia, hay un solo paso, entre ellos la muerte y el infierno. Muchas enfermedades los están esperando para aprovecharse de ellos. Y si mueren sin ser regenerados, serán perdidos por siempre. ¿Tienen corazones de piedra que no pueden sentir dolor por aquellos que se encuentran en este caso? Si no crees en la palabra de Dios y en el peligro de los pecadores, ¿por qué son cristianos? Y si lo creen, ¿por qué no están ayudando a otros? No quisiera ser de la congregación de Richard Baxter. Algo un poco más conmovedor. La iglesia morava, norte de Alemania, cuyo establecimiento se le acredita a un tal conde van Zinzendorf. Dice que él desplegó los primeros misioneros evangélicos de todos los tiempos modernos. Los moravos oraron con pasión por las almas perdidas de los hombres. Pero ellos no solo oraron, sino que tomaron acción para llevarles el evangelio a los perdidos. Y ellos dieron sus mejores jóvenes
para que fueran soldados en el ejército del Señor. 2 de tales jóvenes tuvieron una noticia de una isla en el Mar Caribe, donde 40.000 africanos estaban siendo esclavizados. A nadie le era permitido entrar a la isla a menos que fuera como esclavo. 2 jóvenes moravos fueron movidos a compasión por esos esclavos. Ellos sabían que los esclavos perecerían en sus pecados si alguien no les llevaba el Evangelio. Así que los moravos se vendieron a fin de alcanzar a los esclavos africanos. Se vendieron a la esclavitud. Y a medida que navegaban desde el puerto de Hamburgo, Alemania, sus últimas palabras resonaban a través de las olas del océano. ¡Vamos a ganar para el Cordero la recompensa de su sacrificio! Ayer hablaba con mis líderes. Estos moravos eran jóvenes. Por la característica cultural, los alemanes son la mayoría altos. Yo me los imagino 1,80 m cada uno. Delgados, blancos como la leche, rubios, ojos claros, con modales refinados porque era una cultura avanzada. Fueron al esclavista del puerto y le dijeron: aquí están nuestras manos, pongan los grillos. Aquí están nuestros pies, pongan las cadenas. Aquí está nuestro cuello, ponga el collar. A partir de hoy, somos esclavos, nos vendemos. Dice que la familia los fue a despedir a estos 2 moravos desde el puerto. Lloraron por esos jóvenes porque nunca más tuvieron noticias de ellos. No se sabe si realmente pudieron discipular a la isla de 40.000 esclavos africanos. No se sabe si murieron en el intento. No se sabe si murieron de alguna peste o violados. Pero ellos entregaron su vida y su libertad a cambio de la libertad espiritual y del pecado de esos pobres esclavos. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos nosotros a sacrificar lo que tenemos y lo que somos por la causa del Evangelio? La unción no vale la pena en la sepultura. La unción hay que transmitírsela a otros. Nunca me voy a olvidar, en el año 2007, antes de embarcarnos a Ruanda en un avión, un africanito que me limpiaba la habitación a mí por $1 por día, me pedía llorando, arrodillado: llévame con vos, en francés. Yo: no te puedo llevar. Cuando fui a preguntarle a los dueños de la pensión cuál era el origen de ese chico de 14 años, me dijo: el papá murió en la guerrilla, en el norte, en Burundi, y la mamá no se supo más nada de ella. Los hermanitos fueron todos desparramados, están con distintas familias, y él lo tengo aquí de criado. Llévame con vos, porque nosotros les habíamos hablado del Evangelio. ¿Cuánta necesidad hay en las calles? Los hospitales. Las pocas veces que voy a las guardias a ver a algún enfermo de la iglesia, a algún hermano que está internado, es impresionante. Las cárceles, los institutos, las escuelas, la vía pública, el mercado, donde quieras. Ahí está Dios también, presto a tocar los corazones. Necesita que alguien lo comunique, que alguien dé a conocer a Dios, que alguien muestre a Jesús. ¿Te vas a llevar la unción a la tumba? ¿O vas a dejar que esa unción corra y pueda libertar a otros tantos, de miles quizás? Si la iglesia no opera en los hechos, se va a quedar únicamente con la religión. Jesús busca perdonar pecadores todavía, no coleccionar santos en la iglesia. Jesús va por la autopista y la iglesia va por colectora. No sé ya en qué idioma decírtelo.
Pero hoy tenemos todas las posibilidades de predicar el Evangelio. Hoy no hay excusa. Los medios de comunicación, las redes sociales, la iglesia misma, las células, en las casas, en las calles, en los barrios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y por eso se comieron algunos las piedras, la persecución. ¿Qué le vamos a dejar a la generación que venga? ¿Qué legado? ¿Qué unción? ¿La sepultura?